Bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a presentar nuestro proyecto creador. Es una incubadora neonatal llamada NeoSense. Las integrantes de este proyecto son Sara Acevedo, Luna del Mar Sánchez y quien le habla, Karen Tamayo. El proyecto aborda la falta de atención médica especializada en zonas remotas donde las incubadoras tradicionales no garantizan el seguimiento continuo necesario para los neonatos. La solución propuesta es una incubadora moderna que utiliza una base de datos centralizada para almacenar y gestionar los datos vitales de los recién nacidos. Descripción del problema. Proporcionar atención neonatal en zonas remotas es un desafío bastante grave debido a la falta de personal y de recursos médicos especializados, lo que pone en riesgo la vida de algunos recién nacidos en estos lugares. Las incubadoras tradicionales son insuficientes en estos contextos, por lo que es necesario desarrollar una solución tecnológica que permita el monitoreo constante remoto de los signos vitales de estos bebés mediante bases de datos centralizadas. Los objetivos de nuestro proyecto tenemos como objetivo general diseñar una incubadora con sistema de control remoto para el mejoramiento del monitoreo neonatal en lugares con poco acceso a especialistas médicos. Como objetivos específicos tenemos implementar sensores en la incubadora para medir y transmitir en tiempo real los parámetros esenciales como temperatura, humedad y frecuencia cardíaca. Otro es investigar las necesidades específicas del monitoreo neonatal en áreas rurales o de poco acceso para garantizar que el diseño de la incubadora cumpla con los requisitos necesarios. Bueno, como metodología tenemos en primer punto una investigación previa donde identificamos las necesidades en áreas rurales y hicimos un análisis de limitaciones de las incubadoras actuales y mejoras posibles. Como segundo punto tenemos el diseño del sistema, donde se seleccionaron los sensores para los parámetros vitales y el desarrollo de un diseño preliminar y creación de una aplicación móvil o web. Como tercer punto tenemos el desarrollo del prototipo. Acá hicimos una integración de los sensores en la incubadora y realizamos el desarrollo del software para el monitoreo y transmisión de los datos en tiempo real. También en las pruebas y validación hicimos la evaluación del sistema en entornos controlados y también pruebas de conectividad en zonas con acceso limitado a internet. Bueno, aquí tenemos nuestra programación en Java. Aquí se abre la ventana principal, que es monitor de incubadora, y unas subventanas que tenemos varias como monitorear incubadora, que aquí se muestra la temperatura, humedad y signos vitales que bota desde los sensores a nuestra aplicación. Aquí se guardan los datos, los cuales se van a la siguiente ventana, que es en la base de datos. En el sensor el DVD, lo cargamos y se registra el último dato. Aquí nos vamos al siguiente, que es ingresar datos, donde automáticamente llega el último registro que se tomó desde los sensores. Tenemos como un plus, es la luz ultravioleta, en donde si la prendemos, ponemos prendida, o si está apagada, apagada. Tenemos que poner el tiempo de exposición en que la luz está prendida, puede ser de 20 minutos. Esta se le da a guardar y estos datos se guardan en otra tabla de base de datos, que es el registro como ya de los bebés. La siguiente es ver datos. Bueno, el siguiente es ver datos, que aquí pues se vuelve a presentar lo de la base de datos, pero aquí se puede ver desde nuestra aplicación. El siguiente es nuestra información de base de datos, que aquí se puede consultar o eliminar lo que se requiera, dependiendo qué bebé se quiera eliminar o consultar. Después tenemos ver reportes, que es pues las estadísticas de las gráficas que tenemos como temperatura y exposición en estos valores. Después tenemos pues las programadoras, nosotras tres, las imágenes, los códigos y los correos. Después tenemos registrar un bebé, pero ya con más datos como masculino, femenino, fecha de nacimiento, talla y edad gestacional, que esto se le aumenta a los registros de los bebés y los datos importantes.
Aquí vamos a registrar un bebé para que sea el funcionamiento de la base de datos. Juan, masculino. Una talla de 50 y una gestacional de 37. Aquí tenemos otra base de datos en donde se muestra el último registro, que es Juan, la fecha que le pusimos, masculino, una talla de 50 y una gestacional de 37. Bueno, aquí en registrar signos vitales ponemos el último bebé que hemos registrado, Juan, la fecha es en la que nació, la temperatura que tiene, la frecuencia cardíaca, si cuenta o no con ictericia neonatal, el tipo de sangre o un positivo, el peso de 2500 y la fecha de registro, que por ejemplo puede ser la de hoy. Y registrar. Esto también sea una base de datos. Aquí se ve el último bebé que registramos, que es Juan. Aquí en registrar signos vitales se toma pues los datos como fecha, temperatura, frecuencia cardíaca del bebé que tenemos registrado. Por ejemplo, el último, que es Juan, ponemos una fecha de ingreso, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la ictericia neonatal, si cuenta o no con ella, un tipo de sangre de O positivo, un peso de 50, aquí tenemos otro que es ver bebés, los bebés que tenemos o que hemos tenido, y eliminar registros del cual deseemos de eliminar de acá. Eso sería. Listo, ahora vamos al monitor incubadora, en donde se establece una conexión al puerto serial mediante Serial Port, esto para leer los datos desde el Arduino. Voy a hablar en este caso de las clases principales que se encuentran vinculadas en el menú incubadora. Como principal tenemos la JFrame, que esta ventana principal ayuda a dar la interfaz gráfica. También tenemos JLabel. Dentro de esta clase se gestionan los elementos visuales de la ventana como etiquetas para mostrar la temperatura, humedad y los signos vitales, y los botones para guardar los datos y salir de esta aplicación. El método Connect Serial Port es responsable de abrir el puerto serial y configurar el lector Buffet Reader para recibir los datos de temperatura, de humedad y de frecuencia cardíaca. El método Read Serial Data lee los datos enviados por el dispositivo de monitoreo de la incubadora a través del puerto serial. Los datos se parsean y se actualizan las etiquetas de la interfaz gráfica con los valores correspondientes. La clase usa la librería JSerial.com para la comunicación serial con el hardware. Esta clase establece la conexión al puerto serial COM12. Bueno, en conclusión tenemos que este proyecto mejora la atención neonatal en comunidades remotas al incorporar tecnología de monitoreo remoto en incubadoras, optimizando el cuidado preventivo y constante de los neonatos. Beneficia a familias y comunidades rurales al reducir la mortalidad neonatal, fortalecer la relación médico-paciente y promover innovaciones en salud. Además, fomenta el desarrollo profesional de los participantes y establece bases para colaboraciones interdisciplinarias en la creación de dispositivos médicos accesibles y sostenibles. Bueno, como recomendaciones tenemos una optimización de sensores donde se pueden investigar sensores más precisos y resistentes, capaces de operar en condiciones climáticas extremas con menos necesidades de calibración o ajustes automáticos. También tenemos materiales y durabilidad.
podemos explorar el uso de materiales ligeros y resistentes como el aluminio para aumentar la durabilidad de las incubadoras en entornos rurales sin incrementar significativamente los costos. Y también podemos integrar un sistema inteligente de alarmas donde se puede desarrollar sistemas de alerta en cuidados o inteligencia artificial que identifiquen patrones. Como limitante principal tenemos la exactitud de los sensores. Aunque se lograron registrar parámetros claves, surgieron desafíos para mantener precisión en condiciones extremas de temperatura y humedad, esto requiriendo ajustes adicionales. También la adaptabilidad a zonas rurales. Se adaptó este diseño para entornos rurales, pero se enfrentaron dificultades en selección de materiales duraderos y económicos, así en la falta de recursos especializados para su mantenimiento. Por último, pues vamos a explicar el funcionamiento de nuestro prototipo incubadora Neosense. Esta incubadora cuenta con 2 sensores, lo cual en uno está incorporado el sensor de humedad y el sensor de temperatura. Tenemos el sensor de frecuencia cardíaca y en este prototipo incorporamos el sistema de luz ultravioleta, lo cual se trabaja en el trastorno de los bebés cuando lo padecen, que se llama ictericia, que es la poca hemoglobina en los glóbulos rojos. La incubadora cuenta con un sistema de ventilación, lo cual cuando tiene una temperatura muy alta, este ventilador automáticamente se enciende para así aclimatizar el entorno de nuestra incubadora.